en las sombras de las carreteras solitarias, donde el asfalto se pierde en la niebla y los susurros del viento ocultan secretos mortales, las historias de terror en viajes por carretera cobran vida. Imagina conducir de noche, con el corazón latiendo al ritmo de lo desconocido, donde un simple desvío puede llevarte al abismo del horror. Esta es la primera de 10 relatos que te helarán la sangre. Historia 0. El susurro en la niebla. En una gélida noche de invierno de 2017, en las carreteras serpenteantes de las montañas de Colorado, Alejandra, de 27 años, conducía sola desde Denver hacia una cabaña en Estes Park para un retiro de escritura. Era su primer viaje largo en su viejo Subaru, y aunque el pronóstico advertía sobre niebla densa, ella confiaba en su GPS y en las luces de su coche para guiarla. La radio crepitaba con estática, y el silencio de la noche solo era roto por el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto helado. Había planeado llegar antes del anochecer, pero un atasco en la I-70 la retrasó, y ahora, a medianoche, la carretera estaba desierta, envuelta en una niebla tan espesa que apenas podía ver más allá de los faros. Mientras subía por un paso montañoso, el GPS perdió la señal y su pantalla se quedó en blanco. «Vamos, no me falles ahora», murmuró Alejandra, golpeando el dispositivo. De repente, los faros iluminaron un letrero torcido al borde del camino. Desvío a Pine Hollow, 2 kilómetros. Sin otra opción, tomó el desvío, un camino angosto que se adentraba en un bosque de pinos oscuros. La niebla parecía tragarse el mundo, y el aire se volvía más frío, colándose por las rendijas de las ventanas. Alejandra sintió un nudo en el estómago, como si algo la observara desde los árboles. A unos pocos kilómetros, vio una figura borrosa en la carretera, apenas discernible en la niebla. Redujo la velocidad, pensando que era un animal, pero al acercarse, distinguió una silueta humana, inmóvil, con una capa larga y un sombrero de alas anchas. «Oye, muévete», Component Placement gritó, tocando la bocina. La figura no se inmutó. Alejandra frenó a unos metros, el corazón acelerado. Entonces, la figura giró la cabeza lentamente, revelando un rostro pálido y sin rasgos, solo una sombra vacía donde deberían estar los ojos. Un susurro gutural atravesó la noche, como si viniera del propio viento. «No deberías estar aquí». Alejandra pisó el acelerador, el coche patinando en el hielo. La figura no se movió, pero al mirar por el retrovisor, la vio deslizarse tras ella, flotando apenas sobre el suelo, manteniendo el paso sin esfuerzo. «Esto no es real, no es real». Component Placement se repetía, pero el susurro crecía, ahora dentro del coche. «Para. Quédate conmigo». Las luces del salpicadero parpadearon, y el motor comenzó a fallar, tosiendo como si algo lo estrangulara. Alejandra, temblando, giró hacia un sendero lateral, rezando por encontrar una salida. La figura desapareció en el retrovisor, pero el susurro persistía, ahora un coro de voces. «No puedes escapar, la niebla te reclama». De pronto, los faros iluminaron un cartel de «Bienvenidos a Pine Hollow», pero el pueblo parecía abandonado. Casas derruidas, ventanas rotas y un silencio mortal. Alejandra aceleró por la calle principal, buscando cualquier señal de vida. En un cruce, vio un destello de luces azules y rojas a lo lejos. Aliviada, condujo hacia ellas, encontrando un coche patrulla estacionado frente a una iglesia en ruinas. Un oficial salió,
su rostro pálido bajo el sombrero. «¿Estás bien? Nadie viene por este camino», dijo, su voz extrañamente hueca. Alejandra explicó lo que vio, pero el oficial solo negó con la cabeza. «No hay pueblo llamado Pine Hollow en ningún mapa, y ese desvío no existe». La escoltó hasta la autopista, pero al mirar atrás, el coche patrulla había desaparecido, y la niebla se disipaba como si nunca hubiera estado allí. Alejandra llegó a la cabaña al amanecer, pero nunca olvidó esa noche. Revisó mapas y foros en línea, pero no encontró rastro de Pine Hollow ni del desvío. En sus pesadillas aún escucha ese susurro: «Vuelve, la niebla te espera». Desde entonces evita conducir de noche, temiendo que la niebla la encuentre de nuevo. Historia 1. La estación embrujada. Era una fría noche de otoño en 2018, en las desoladas llanuras de Nuevo México. Elena, de 28 años, y su colega Marcos, de 32, conducían por la histórica Ruta 66 en un viaje de trabajo desde Albuquerque hacia Phoenix. Habían estado discutiendo sobre leyendas urbanas y destinos fatídicos, una conversación que ponía a Elena nerviosa. «Cambiémosle de tema, esto me está dando mala espina», murmuró ella, frotándose los brazos para calmar el escalofrío. Habían conducido durante horas y el indicador de gasolina marcaba un cuarto de tanque. En estas tierras desiertas, donde las estaciones de servicio aparecían cada 100 kilómetros como oasis solitarios, sabían que debían llenar el tanque cuanto antes. Tomaron una salida hacia una gasolinera aislada, un edificio solitario con un tráiler oxidado detrás, probablemente la vivienda de los dueños. Un coche viejo, sin placas, estaba estacionado a un lado, con un soporte vacío para rifles en la ventana trasera. Elena sintió un nudo en el estómago al verlo, pero lo atribuyó al cansancio. Se detuvieron frente a las puertas dobles de la estación, cada uno tomando una manija. Estaban cerradas con llave. «Qué raro, parece que están abiertos», dijo Marcos, golpeando la puerta. Elena miró por la ventana y notó una cafetera a medio preparar, el líquido oscuro goteando lentamente. Luego, sus ojos se posaron en los monitores de seguridad visibles desde afuera. Todos mostraban estática. Pero lo peor estaba en la puerta trasera del local, cerrada, con una mancha brillante de sangre fresca y huellas de manos deslizándose hacia abajo, como si alguien hubiera intentado escapar. «Marcos, mira eso. Es sangre». «Zrenia», susurró Elena, su voz quebrándose mientras cada vello de su cuerpo se erizaba. Marcos siguió golpeando la puerta, gritando: «Oye, necesitamos gasolina». Pero Elena ya estaba retrocediendo, el instinto gritándole que huyeran. «Tenemos que irnos ahora», exclamó, agarrando el brazo de Marcos y prácticamente arrastrándolo al coche. Mientras corrían, Elena notó que el coche sin placas tenía abolladuras y un aire de abandono. «¿Quién deja un coche así aquí?» «Zrenia», pensó, el corazón latiéndole en la garganta. Marcos, aún con las llaves en la mano, tardó una eternidad en abrir la puerta. «Pero necesitamos gasolina», Zrenia protestó. «No importa, hay sangre ahí dentro, sangre real». «Component placement», respondió Elena, empujándolo al asiento del conductor. Mientras retrocedían, Elena vio por el retrovisor que la puerta trasera de la gasolinera comenzaba a abrirse lentamente, una figura oscura apenas visible en la penumbra. «Acelera». «Zrenia». Marcos pisó el acelerador y el coche salió disparado hacia la carretera. Durante los siguientes 20 kilómetros, Elena no pudo dejar de mirar atrás, esperando ver faros persiguiéndolos.
No había señal de celular, y no fue hasta que llegaron a una parada de camiones, a 60 kilómetros de distancia, que pudieron llamar a la policía. Explicaron lo sucedido, pero los oficiales solo tomaron nota y nunca volvieron a contactarlos. Años después, Elena aún despierta sudando, soñando con esa figura en la sombra susurrando: «Quédense, solo un poco más». Pero el terror en las carreteras no termina con estaciones abandonadas. A veces, los pueblos olvidados esconden horrores aún peores. Historia 2. El pueblo de las miradas muertas. En el verano de 2020, en las densas montañas de Virginia Occidental, Javier, de 25 años, y su amigo Luis, de 26, decidieron tomar un atajo escénico hacia Tennessee para evitar los peajes. Su GPS los guió por caminos secundarios, rodeados de árboles altos y oscuros. Habían conducido durante horas sin ver otro coche, y la luz de la gasolina se encendió. «Esto no pinta bien», murmuró Javier, sintiendo un peso en el pecho. Finalmente, un letrero descolorido señaló un pueblo desconocido. Gasolina a 3 kilómetros. Sin opciones, siguieron el camino, que se estrechaba hasta convertirse en una vía apenas pavimentada. Llegaron a un pueblo que parecía sacado de una pesadilla. Casas con porches hundidos, ventanas tapiadas y tiendas abandonadas alineaban una calle principal desierta. Pero lo más inquietante eran las personas, figuras inmóviles en los porches, apoyadas en las puertas, sentadas en sillas de plástico, todas con los ojos fijos en el coche. Nadie se movió, nadie saludó. Solo miraban con una hostilidad fría que helaba la sangre. «Javier, estos tipos nos miran como si fuéramos comida», susurró Luis, apretando el reposabrazos. Javier intentó bromear. Tal vez solo están aburridos, pero su voz temblaba. Al final de la calle, encontraron una gasolinera antigua con una sola bomba, de esas con números mecánicos. Las luces del interior parpadeaban, pero no tenían opción. Javier estacionó, y Luis se quedó en el coche mientras él entraba. El timbre de la puerta emitió un sonido débil. Detrás del mostrador, un anciano con cabello gris y ojos que apenas parpadeaban lo miró fijamente. «Bomba 1, $20», dijo Javier, colocando el dinero en el mostrador. El hombre lo procesó sin decir una palabra, pero al entregarle el recibo se inclinó y susurró: «No se queden después del atardecer. Ellos vendrán por ustedes». La voz era tan baja que parecía un secreto prohibido. Javier sintió un escalofrío, asintió y salió corriendo. «¿Por qué tanta prisa?», Zrenia preguntó Luis. «Solo súbete, nos vamos», respondió Javier, llenando el tanque a medias antes de arrancar. Al salir del pueblo, notó faros detrás de ellos, siguiendo cada curva, cada colina, manteniendo siempre la misma distancia. «Nos están siguiendo». «Zrenia», gritó Luis. Javier aceleró, luego frenó en una curva cerrada, pero los faros no se despegaban. El corazón de Javier latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Tras lo que pareció una eternidad, vieron un letrero para el Interstate. Javier tomó la salida a toda velocidad, los neumáticos chillando. Los faros lo siguieron un poco más, pero, de repente, se desviaron por otra salida sin previo aviso. Javier y Luis se quedaron en silencio, temblando. «¿Qué dijo el viejo en la gasolinera?», Zrenia preguntó Luis finalmente. Javier, con los ojos fijos en la carretera, respondió: «Dijo que no nos quedáramos después del atardecer». A veces, Javier aún ve esos ojos vacíos en sus sueños, susurrando: «Vuelvan,
el pueblo los espera. Sin embargo, no todos los encuentros son con pueblos extraños. A veces, un simple desconocido puede convertirse en una pesadilla. Historia 3. El hombre en la carretera. En una cálida tarde de julio de 2016, Sofía, de 22 años, conducía sola por la I-95 en Carolina del Norte Sur, rumbo a visitar a una amiga en Georgia. Apenas había obtenido su licencia de conducir y estaba emocionada por la libertad de los viajes en solitario. Había estado escuchando música alegre, disfrutando del paisaje, cuando decidió parar en una estación de servicio justo después de cruzar la frontera desde Carolina del Norte. Era una parada típica, una gasolinera con un minimercado y una carretera de tierra paralela al acceso de la autopista. Mientras caminaba hacia la tienda, un hombre de unos 40 años, robusto, con cabello oscuro y un bigote espeso, se acercó desde un camión negro estacionado cerca. Sus ojos tenían un brillo intenso, casi perturbador. ¿Eres de por aquí? ¿A dónde vas? Tengo tiempo libre. ¿Quieres ir a jugar al minigolf o ver una película? Swinguerla dijo con una voz que parecía demasiado directa, invadiendo su espacio personal. Sofía, incómoda, respondió: «No, gracias. No soy de aquí», y se alejó rápidamente hacia la tienda. Mientras se alejaba, él gritó: «Eres hermosa», con una agresividad que hizo que una familia cercana se detuviera, sorprendida. Sofía entró al minimercado, el corazón acelerado. Dentro, el hombre la siguió, mirándola desde el otro lado de los pasillos. Sofía se refugió en el baño, enviando un mensaje a su amiga. «Un tipo raro me está siguiendo. Estoy asustada». Pasó 10 minutos allí, esperando. Cuando salió, él ya no estaba, y su camión había desaparecido. Aliviada, compró sus bocadillos favoritos, gominolas y mezcla de frutos secos y llenó el tanque. Pero al salir hacia la rampa de la autopista, escuchó bocinas insistentes. El mismo camión negro estaba en la carretera de tierra paralela, el hombre gritando y señalándola para que se acercara. «Ven aquí, pequeña». Zrenia Sofía, aterrorizada, aceleró hacia la I-95, el camión siguiéndola. Llamó a su amiga, casi llorando. «Me está persiguiendo». Condujo a velocidades peligrosas, revisando los espejos constantemente. Afortunadamente, tras unas pocas salidas, el camión se desvió. Sofía llegó a casa de su amiga, pero pasó el resto del viaje tensa, buscando ese camión en cada esquina. Años después, al hablar con un amigo obsesionado con crímenes reales, descubrió una descripción inquietantemente similar a un asesino en serie activo en la zona en esa época. ¿Y si era él? Zrenia Sofía, aún sintiendo ese grito en sus pesadillas: «Ven aquí, pequeña». Pero el peligro no siempre viene de un perseguidor evidente. A veces es un encuentro inesperado lo que desata el horror. Historia 4. La persecución en la ciudad. Era un sábado soleado en 2023 en las concurridas calles de Miami, Florida. Carla, de 27 años, su novia Tess, de 26, y su cachorro Jack estaban en camino para reunirse con amigos antes de un viaje por carretera. Alrededor de las 11 de la mañana, un coche blanco con ventanas tintadas los cortó en el tráfico, frenando abruptamente frente a ellos. Carla, furiosa, tocó la bocina y levantó el dedo medio. Mala idea, pensó inmediatamente después. El conductor bajó su ventana, gesticulando salvajemente y gritando: «¿Quieres un problema, verdad?». Carla intentó calmarlo con gestos, pero él continuó conduciendo a su lado, igualando su velocidad. De repente,
El hombre agarró una botella de vidrio de su regazo y la arrojó contra el coche de Carla, haciéndola añicos contra la puerta. Tess gritó, y Jack se escondió bajo el asiento. «¡Llama a la policía!», zreña Carla, girando por calles laterales para escapar. El hombre lo siguió, lanzando otra botella que rompió la ventana trasera. Tess, llorando, marcó al 911 mientras Carla aceleraba por una calle de doble carril. En un semáforo, el hombre salió de su coche, metiendo la mano en sus shorts como si buscara algo. «Va armado», pensó Carla, pisando el acelerador y pasando el semáforo en rojo. El operador del 911 les indicó dirigirse a la estación de policía. El hombre los persiguió, gritando, «¡Sal del coche! ¡Vamos a arreglar esto!». Carla lo incitó a seguirla, esperando atraparlo en la estación. A una cuadra de la comisaría, en una intersección concurrida, el hombre se acercó de nuevo, golpeando la ventana de Carla. «Última vez, tienes un problema». Zreña Carla, con el corazón en la boca, negó con la cabeza. «Bien», gruñó él, regresando a su coche y desapareciendo a toda velocidad. La policía no pudo hacer nada sin más pruebas, pero Carla y Tess continuaron su viaje temblando, con el eco de sus gritos resonando. «¡Sal del coche!». A veces, el peligro no persigue, sino que espera pacientemente bajo el capó de tu propio coche. Historia 5. El objeto bajo el capó. En la primavera de 2004, en las afueras de Macon, Georgia, Lucía, de 34 años, llevó a sus 2 hijos pequeños, de 1 y 3 años, al pediatra en una nueva clínica aislada junto a una autopista reciente. Su Jeep Cherokee era el único coche en el estacionamiento al llegar, y después de la cita, mientras cargaba a los niños, el motor no arrancó, emitiendo solo un clic extraño. La recepcionista permitió a Lucía usar el teléfono para llamar a un taller cercano. El mecánico prometió llegar, pero podría tardar. Lucía esperó en el coche con las ventanas abiertas, atendiendo a los niños bajo el sol abrasador. Cuando los empleados se fueron, dejando el estacionamiento vacío, un camión llegó antes de lo esperado. Un hombre de mediana edad, desaliñado, salió y dijo, «Voy a revisar el capó». Lucía, agradecida, se quedó en el asiento del conductor. El hombre trabajó en silencio, pero seguía diciendo, «Es solo un cable suelto, ven a verlo, así no volverá a pasar». Lucía, distraída con los niños, declinó. «No entiendo de coches, solo arréglalo, por favor». Su tono empezó a sonar impaciente, casi molesto, pero Lucía lo ignoró, pensando que tal vez estaba coqueteando. De repente, otro camión entró al estacionamiento. El primer hombre cerró el capó de golpe, corrió a su vehículo y se fue sin decir palabra. Lucía, confundida, se sintió vulnerable con los niños. El nuevo conductor, presentándose como el mecánico que llamó, levantó el capó y, tras unos minutos, se acercó a su ventana con una expresión pálida. «¿Esto es tuyo?», preguntó, sosteniendo un objeto oxidado, como una daga larga con 2 anillos en un extremo, afilada recientemente. «Estaba encima del motor, no escondido», dijo, su voz temblorosa. Lucía negó conocerlo, pero el mecánico insistió. «Esto no lleva mucho tiempo ahí. Alguien lo puso hoy. Es muy afilado». Con el coche arreglado, Lucía pagó y se fue, pero llamó a la policía al llegar a casa. El oficial sugirió que eran tijeras quirúrgicas, pero no mostró interés en investigar. Lucía guardó el objeto en un cobertizo, y años después, al leer sobre mujeres desaparecidas en Georgia,
se preguntó si ese hombre había planeado algo siniestro. Sus últimas palabras aún la persiguen. No sé qué iba a pasar, pero me alegra haber llegado a tiempo. Los horrores de la carretera no siempre requieren un perseguidor. A veces, un acto de bondad se convierte en una trampa. Historia 6. La iglesia en la oscuridad. En el verano de 2012, Camila, de 20 años, dejó Portland, Oregón, para mudarse a Washington, D.C., con una beca. Sin dinero para volar, empacó su Toyota 1991 y emprendió un viaje de 4 días. Conducía 16 horas diarias durmiendo en su coche en estacionamientos de hospitales o gasolineras, sintiéndose cada vez más vulnerable. En Wyoming, cerca de la frontera con Nebraska, con poco dinero y el tanque casi vacío, vio un letrero de una iglesia ofreciendo una cena comunitaria gratuita. Perfecto. Component placement, pensó, agotada pero hambrienta. Llegó temprano, ayudó a preparar y disfrutó de espagueti casero. Los lugareños, fascinados por su viaje, la invitaron a dormir en un catre en el sótano de la iglesia, en un área de preescolar. Agradecida, Camila aceptó, armando un nido con almohadas, pero en la noche, pasos errantes la despertaron. El corazón le dio un vuelco al darse cuenta de que nadie sabía dónde estaba. Olvidé llamar a papá, pensó, paralizada. Los pasos se acercaban y una voz gritó, «¡Oye!». Una mano fría rozó su espalda, rasgando su camiseta. En un movimiento desesperado, Camila se liberó y corrió hacia una salida de emergencia, perdiendo un zapato y cortándose el pie. Llegó a su coche y huyó, viendo solo un sedán en la casa del pastor. No paró hasta el amanecer, cuando llenó el tanque. A veces, aún siente esa mano fría y escucha. «Oye, no te vayas». Historia 7. El silencio del autoestopista. En una noche tormentosa de noviembre de 2013, en las carreteras rurales de Oregón, Mateo, de 23 años, y su amigo de universidad Gabriel, de 24, viajaban desde Portland hacia Idaho para un fin de semana largo. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia, y los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo. Cerca de la frontera con Washington, vieron a un hombre en el arcén, empapado, con una mochila gastada y el capuchón cubriéndole el rostro. «Pobre tipo, parece que se va a ahogar ahí afuera», murmuró Mateo, deteniendo el coche a pesar de las advertencias de su madre resonando en su cabeza. «Nunca recojas a extraños». Gabriel se encogió de hombros. «Tú decides, pero date prisa». El hombre subió al asiento trasero, dejando un rastro de agua y un olor a ropa húmeda mezclado con algo acre, como metal oxidado. «Gracias», gruñó, su voz baja y monótona. Durante los primeros 20 minutos no dijo nada más. Solo miraba por la ventana, donde la lluvia dibujaba líneas plateadas. Mateo intentó romper el hielo. «¿A dónde vas?» «Al oeste», respondió el hombre sin girar la cabeza, su tono tan frío que hizo que Gabriel dejara de tararear. El silencio se volvió pesado, roto solo por el golpeteo de la lluvia. En un tramo desierto, flanqueado por bosques oscuros, Mateo miró por el retrovisor y su corazón dio un vuelco. El hombre había sacado un cuchillo de caza, su hoja reluciente reflejando las luces del salpicadero. Gabriel lo vio también y se quedó rígido, su mano apretando el reposabrazos. «Tranquilos, ¿eh? ¿A dónde van ustedes?» «Swing», dijo el hombre, su voz ahora un susurro afilado, mientras pasaba el pulgar por el filo del cuchillo. Mateo, con la garganta seca, respondió.
Solo a casa, unas horas más. El hombre sonrió, una mueca que no llegó a sus ojos. Largo viaje. Las carreteras son traicioneras, ¿saben? Nunca se sabe quién está ahí fuera. El pánico se apoderó de Mateo, pero mantuvo la calma. Oye, estoy hambriento. ¿Les parece si paramos a comer? Zrenia, dijo, forzando una sonrisa. Gabriel captó la idea al instante. Sí, vi un diner unos kilómetros atrás. El hombre no respondió. Solo tamborileó el cuchillo contra su rodilla, mirando por la ventana. En la siguiente salida, Mateo estacionó frente a un diner iluminado, el único signo de vida en millas. Vamos, entremos, dijo Gabriel, abriendo su puerta con fingida despreocupación. El hombre guardó el cuchillo lentamente, bajó del coche y colgó su mochila al hombro. En el instante en que cerró la puerta, Mateo pisó el acelerador, los neumáticos chirriando contra el asfalto mojado. Gabriel gritó, «¡Vámonos ahora!». Mientras se alejaban, Mateo miró por el retrovisor. El hombre estaba inmóvil bajo la lluvia, observándolos con ojos vacíos, como si supiera algo que ellos no. No hablaron durante una hora, temblando. ¿Qué demonios fue eso? Zrenia susurró Gabriel finalmente. Mateo no respondió, pero nunca olvidó esa voz susurrante. Las carreteras son traicioneras. El terror no siempre acecha en desconocidos. A veces está escondido en los lugares más festivos. Historia 8. La sombra con máscara. En una fría noche de octubre de 2021, en las colinas boscosas de Tennessee, Valeria, de 30 años, conducía sola hacia una fiesta sorpresa en un pueblo remoto para el cumpleaños de su hermano. La celebración, con temática de baile de graduación, se llevaba a cabo en un salón aislado, rodeado de densos bosques. Valeria había ayudado con los preparativos, pero un turno extra en el trabajo la retrasó, así que llegó justo a tiempo y se quedó hasta tarde recogiendo mesas. Eran casi las 2 de la madrugada cuando salió, agotada, con el aire frío cortándole la piel. Su hermana le había advertido, «Ten cuidado en esos caminos rurales, es fácil perderse». Valeria siguió el GPS, pero, en su cansancio, tomó un desvío equivocado, adentrándose en un sendero angosto flanqueado por árboles que parecían cerrar filas sobre ella. La luna apenas iluminaba el camino, y no había señales ni casas a la vista. Buscando dónde girar, encontró un terraplén de grava y maniobró para dar la vuelta. Al enderezarse, miró por el retrovisor y el aliento se le cortó. Bajo las luces rojas de freno, una figura inmóvil con una camiseta negra y una máscara blanca de Halloween la observaba desde el borde del camino. ¿Un muñeco de Halloween? Swingó, riendo nerviosamente para calmarse. Pero entonces la figura dio un paso adelante, lento, deliberado, y Valeria sintió un frío que no venía del aire nocturno. El pánico la golpeó como un rayo. Pisó el acelerador, las ruedas patinando en la grava, y volvió al sendero principal. No se atrevió a mirar atrás, pero podía sentir esa presencia, como si la máscara blanca estuviera grabada en su mente. Al llegar a la autopista, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. ¿Quién pone una maldita máscara en medio de la nada? Zrenia, se preguntó, el corazón aún acelerado. Cuando llegó a casa, llamó a su hermano, quien bromeó. Seguro era un bromista local. Pero Valeria no está tan segura. En sus sueños, esa figura se acerca más, susurrando a través de la máscara. «Quédate conmigo, el bosque quiere jugar».
El miedo puede surgir incluso en los lugares más comunes, como una gasolinera a medianoche. Historia 9. El grito en las sombras. Hace 2 semanas, en el verano de 2025, Camila, de 25 años, conducía desde Illinois hacia Utah, acompañando a su amigo Diego en un viaje épico por carretera. Tras 14 horas al volante, Camila estaba exhausta, aunque lo negaba. En un tramo desierto de Nebraska, la luz de la gasolina se encendió y encontraron una gasolinera Sinclair, cerrada salvo por las luces parpadeantes de las bombas. El lugar estaba envuelto en una oscuridad opresiva, con solo un poste de luz proyectando sombras largas. Diego dormía en el asiento trasero y Camila se bajó sola para llenar el tanque. La bomba era antigua, con una palanca que debía levantarse para dispensar gasolina. Mientras Camila luchaba con el mecanismo, una voz masculina cortó la noche desde la esquina del edificio cerrado. «Oye, por aquí». Ella miró, pero no vio nada, solo sombras moviéndose en la penumbra. «Estoy cansada, debo estar imaginando cosas», pensó, ignorándolo. Pero la voz volvió, más fuerte. «Ven, necesito ayuda». Luego, un silbido agudo, como si llamara a un animal. Camila sintió un escalofrío. Su estómago se contrajo. «Mírame cuando te hablo». Rugió la voz, y un hombre apareció, vestido con una chaqueta marrón con capucha y pantalones cortos rojos, corriendo hacia ella con una mirada salvaje. Camila quedó paralizada, la manguera aún en la mano. El hombre estaba a pocos metros cuando Diego, despertado por el grito, bajó la ventana y gritó: «Camila, ¿estás bien?». El hombre se detuvo en seco, dio media vuelta y corrió hacia la parte trasera del edificio. Camila escuchó un motor rugir y grava crujiendo mientras un vehículo se alejaba. Temblando, terminó de llenar el tanque y subió al coche. Diego tomó el volante, y no hablaron hasta llegar a la siguiente ciudad. «¿Qué quería ese tipo?», Zrenia preguntó Diego. Camila, aún con el silbido resonando en su cabeza, respondió: «No lo sé, pero no quiero volver a sentir eso nunca». En sus pesadillas, esa voz sigue gritando: «Mírame, no te vayas». El instinto puede ser tu único escudo cuando el peligro acecha en la oscuridad. Historia 10. La amenaza en la carretera. En Una noche sin luna de 2001, en la Highway 101 de Oregón, Sofía, de 32 años, viajaba con su hija de 3 años, Clara, hacia una cabaña en Yachats. Como madre soltera, llevaba un revólver cargado bajo el asiento, un regalo de su padre para emergencias. Clara dormía en el asiento delantero, legal en esa época, mientras Sofía conducía por un tramo desierto de la carretera, rodeada de acantilados y el rugido del océano. De repente, faros aparecieron en su retrovisor, acercándose rápido. Un coche oscuro la adelantó, pero en lugar de alejarse, redujo la velocidad, manteniéndose a su lado. El conductor, con la luz interior encendida, gesticulaba frenéticamente. «Para, necesito hablarte». Sofía aceleró, luego frenó, pero el coche imitaba cada movimiento. Su conductor gritando: «Para, es importante». Ella miró a Clara, aún dormida, y sintió una furia protectora. No había casas ni luces por millas, y el tanque estaba bajo. Al ver una gasolinera iluminada a lo lejos, decidió no detenerse. Algo en su instinto le decía que no era seguro. En cambio, tomó un desvío hacia un claro de tierra, lejos de la carretera. El coche la siguió. Sofía detuvo su vehículo, agarró el revólver y bajó,
escondiéndose en la sombra del lado del pasajero. Cuando el hombre salió de su coche y se acercó, gritando, «Sal, solo quiero ayudarte». Sofía levantó el arma, apuntándole en la penumbra. La luz de la luna destelló en el cañón, y el hombre se congeló. Sin decir una palabra, retrocedió, subió a su coche y desapareció en la noche. Sofía regresó al volante, temblando, y condujo hasta la cabaña, revisando el retrovisor cada segundo. Nunca supo qué quería ese hombre, pero el eco de su voz aún la persigue. «Solo quiero ayudarte». Clara despertó al llegar, ajena al peligro, pero Sofía nunca olvidó la sensación de sostener ese revólver, sabiendo que fue lo único que mantuvo a su hija a salvo.